Muy buenas tardes al público espectador. Les damos la cordial bienvenida a la cuarta edición del ciclo de conferencias virtuales en derechos humanos del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, PRONELIS, con la conferencia Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, Avances y Desafíos. El presente ciclo de conferencias se desarrolla en el marco de la estrategia del PRONELIS, iniciada ya desde el año 2020, que busca promover y difundir los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Durante los meses de abril a julio del presente año, hemos abordado diversos temas, tales como interseccionalidad y discriminaciones múltiples. También hemos abordado desigualdad social, desafíos de la infancia ante la discriminación, explotación infantil y trabajo adolescente, y hoy concluiremos con los avances y desafíos de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar, materias que serán planteadas por especialistas nacionales e internacionales. Como bien saben, los ciclos de las conferencias son organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que nos brinda los soportes informáticos a través de su plataforma Zoom. Antes de comenzar este importante evento, tenemos algunos avisos breves de importancia. Informamos que no hay necesidad de registrar su asistencia por el chat del grupo, ya que la plataforma Zoom registra sus ingresos y el tiempo de permanencia de manera automática. Usaremos el chat solo para realizar preguntas a los y las ponentes. Por razones de tiempo, se formularán las preguntas que revelen una inquietud o duda común entre los participantes o que resulten más relevantes con la temática tratada. Por ello, les solicitamos que estén atentos y atentas a las conferencias para que remitan sus preguntas de manera oportuna. Finalmente, se les recuerda que se entregarán certificados al público espectador que complete el ciclo de 4 conferencias y que tengan una permanencia mínima del 90% en cada una de ellas. Sin más preámbulo, damos inicio al evento. Señora María Laura Fino, especialista en normas internacionales de trabajo de la Oficina de la OIT para los países andinos. Señora Ana Gisela Cuscano Uchuya, representante de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Liliana Salomé Resurrección, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias en nombre de la Dirección General de Derechos Humanos por aceptar nuestra invitación. Les doy la más cordial bienvenida al cuarto ciclo de conferencias virtuales del PRONELIS. La conferencia de hoy, como ya mencioné anteriormente, se denomina Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, Avances y Desafíos, que busca promover y difundir los estándares internacionales y nacionales de protección de este grupo laboral, temática que será abordada por especialistas que hoy nos acompañan. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del PRONELIS, ha venido desarrollando sus actividades en diversas regiones del país, abordando temas vinculados a los derechos de los grupos de especial protección y orientando sus acciones al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la cual incluye la promoción del trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades bajo la consigna de no dejar a nadie atrás. Al respecto, cabe indicar que, según la encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza en AJO, hasta el año 2020 había 244.726 personas que trabajan en el hogar, de las cuales un 95% eran mujeres y 4% hombres. Asimismo, un 86% se encuentra laborando de manera informal y solo el 13% lo hace de manera formal, lo que dificulta aún más que se respeten sus derechos. En la segunda encuesta nacional de derechos humanos se pone de manifiesto que los derechos que más se vulneran a este grupo laboral son el derecho a un trato digno y a la no discriminación y el derecho a un trabajo y salario dignos. Asimismo, se advierte
que no se respetan sus derechos tampoco a la seguridad social, como jubilación digna, a la salud, a la educación, entre otros. En este marco, el Perú ha logrado avances importantes en la incorporación de normas que protegen y garantizan el derecho de las trabajadoras y trabajadores del hogar, como la promulgación en el año 2020 de la Ley 31047 y su reglamento en el año 2021, con el objeto de prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleo de quienes realizan el trabajo doméstico, así como reconocer su significativa contribución al desarrollo social y económico del país. No obstante, a pesar de la promulgación de la ley, quedan aún grandes desafíos para lograr su implementación y puesta en práctica. Frente a este contexto, desde el MINJUS consideramos oportuno aportar a dicha reflexión abordando acciones concretas y desafíos nacionales que contribuyan a realizar progresos a favor de los derechos de este grupo referido. Dicho esto, damos inicio a la conferencia Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, Avances y Desafíos, que esperamos contribuya a fortalecer los conocimientos de los y las espectadoras y el respeto a los derechos humanos. La primera conferencia, Estándares Internacionales en Materia de Protección de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, estará a cargo de la señora María Laura Fino. Ella es especialista en normas internacionales de trabajo de la OIT para los países andinos. Como abogada laboralista internacional, la señora Fino ha dedicado su carrera a la justicia social, a la diplomacia y a las negociaciones multilaterales, desde el Parlamento Europeo en el año 2005, así como en África, las Américas, los Estados Árabes, Asia y Europa. Actualmente, con el equipo del trabajo decente y la Oficina para los Países Andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estamos muy agradecidos por contar nuevamente con su participación. Adelante, por favor, señora Fino. Muchas gracias a Marlene y buenas tardes, buenas noches con todos y con todas, y un saludo a las colegas panelistas que pues, tomarán la palabra también en esta sesión. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al programa Pronelis por ofrecernos este espacio. En mi intervención hoy voy a compartir algunos elementos relativos a las normas internacionales del trabajo y en particular las normas que se refieren a los y las trabajadoras del hogar, el convenio 189 y la recomendación 201 que lo acompaña. Convenio que ha sido efectivamente ratificado por el Perú en 2018 y que se encuentra entonces vigente en el país, obligando así el Estado a cumplir con sus disposiciones. Antes de ver justamente cuáles son los elementos principales de este convenio y cada una de sus disposiciones relevantes para la conversación de hoy, quisiera presentar algunos aspectos generales y algunos aspectos generales de este tema, y en particular empezar con una anotación. Efectivamente se trata de un trabajo como cualquiera, pero que es diferente de los demás. Y muchas veces este trabajo es considerado diferente a un empleo normal, porque se consideran las y los trabajadores del hogar como miembros de la familia, y esto sin embargo conlleva algunas consecuencias negativas porque desvía la atención de la existencia de una relación de trabajo y de empleo. También las normas internacionales del trabajo que se refieren al trabajo doméstico, pues reconocen que todos los trabajadores y las trabajadoras del hogar son trabajadores, y que es importante también recordar que estos trabajadores representan una amplia porción de la mano de obra mundial,
Existen, según estudios de la OIT, más de 74 millones de trabajadores en este sector. También es importante mencionar que a nivel de las Américas, el 5.1% de todos los trabajadores asalariados trabajan en este sector. Y un dato más, que el 93% de estos trabajadores son mujeres en las Américas. Entonces, hay algunos elementos adicionales que tienen a ver con la cobertura de los derechos de las trabajadoras del hogar en la legislación laboral. A menudo se encuentran excluidos por esta protección y muchos de ellos trabajan en el sector informal. También otro elemento muy relevante, como lo acabo de decir, sobre el hecho de que el 93% de estos trabajadores son mujeres, implica que efectivamente, de hecho, se trata de un trabajo, y de un sector altamente feminizado, y por lo tanto, por sesgo de género, que son ya históricos y que se encuentran también en otros sectores, es también un trabajo infravalorado. Si hemos hablado de las cifras, digamos, a nivel regional, es importante también destacar que a nivel global, una mujer asalariada de cada 25 es una trabajadora del hogar. También es un trabajo que tiene otra característica, que es la de la invisibilidad. Y esto conlleva también algunas consecuencias muy importantes en términos de la vulnerabilidad de los y las trabajadoras del hogar, y en particular los niños, y en especial las niñas, que se encuentran a veces atrapados, pues, en situaciones de trabajo doméstico. Y también otro grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad son los trabajadores migrantes, y especialmente los que están en una situación irregular. Ahora, los instrumentos de la OIT sobre los trabajadores del hogar, como lo mencionaba antes, son dos principalmente que se ocupan de este tema: un convenio que tiene disposiciones vinculantes para los países como el Perú que lo hayan ratificado, y la recomendación que lo acompaña, que ofrece orientaciones y guías para los países, para todos los países, incluso los países que no lo hayan ratificado. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de estos convenios? Bueno, primero es la efectiva promoción y protección de los derechos fundamentales, y en breve veremos a qué nos referimos específicamente. Segundo, también el reconocimiento, vuelvo a repetirlo porque ese es un punto muy, muy importante, el reconocimiento de las personas trabajadoras del hogar como trabajadoras, para que se les reconozcan las mismas protecciones laborales que a los demás trabajadores. Y también estos convenios, este convenio y esta recomendación identifican y reconocen que este tipo de trabajo tiene unas características particulares para las cuales, pues, se necesitan también unas respuestas en términos legislativos y de políticas especiales. Entonces, el convenio de la OIT reconoce que el trabajo doméstico es el trabajo que se puede realizar en uno o varios hogares. Las personas trabajadoras se reconocen como las que están en el marco de una relación de empleo y que realizan trabajo doméstico. Y entonces las personas que realizan trabajo doméstico solo de manera ocasional o esporádica, sin que se trate de una ocupación profesional, pues no están abarcados por el convenio. Esto, pero no quiere decir que, por ejemplo, las personas que trabajan a tiempo parcial
no estén cubiertas por el convenio. También están cubiertas por el convenio las personas que residen en el hogar, como en base a su trabajo, o que no residen en el hogar. Bueno, entonces vamos a ver las disposiciones sobre los principios y los derechos fundamentales en el trabajo que se encuentran en el artículo 3 del convenio, en base al cual pues, los gobiernos deben tomar medidas para promover y hacer efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras del hogar. Y en particular, estos son la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, muy importante, y lo mencioné antes, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación y la promoción más bien de la igualdad. Ahora, con respecto al trabajo infantil, hay una disposición específica en el convenio, el artículo 4, que trata de las cuestiones de los trabajadores menores de 18 años, y esta disposición establece que pues, los miembros que han ratificado el convenio deben establecer una edad mínima para los trabajadores del hogar que sea compatible con otras dos normas internacionales que abarcan las cuestiones de la edad mínima y de las peores formas de trabajo infantil, que son los convenios 138 y 182 de la OIT. También es importante destacar que la edad mínima establecida para este tipo de trabajo no debe ser inferior a la edad establecida por los demás trabajadores en la legislación o regulaciones nacionales. También es importante destacar que los miembros que hayan ratificado el convenio deben tomar medidas para garantizar que no se prive de una educación obligatoria, la enseñanza superior o la formación profesional a los trabajadores menores de los 18 años que se desemplean, que trabajan en el hogar. Ahora, hay una disposición también muy específica sobre la protección contra el abuso, el acoso y la violencia. Ahora, sobre el acoso y la violencia, también el Perú ha ratificado un convenio que se ocupa de manera general de este tema para el mundo del trabajo en general, el convenio 190, que ha sido ratificado por el Perú hace poco más de un mes. Y sin embargo, hay también unas disposiciones específicas para proteger a las trabajadoras del hogar contra el abuso, el acoso y la violencia. Y en particular, los miembros que ratifican el convenio se comprometen a poner en marcha protecciones efectivas para este tipo de trabajadores para proteger pues de todas formas de abuso, acoso y violencia, que sea física, psicológica o moral, sexual, o basada en la discriminación por motivos, por ejemplo, de sexo, de género, de religión u otros motivos. Y en este sentido, la recomendación que acompaña el convenio, que entonces no es de cumplimiento obligatorio, pero que ofrece orientaciones y guías a los estados que han ratificado este convenio, proporciona alguna información adicional sobre cómo se pueden concretamente proteger las trabajadoras del hogar contra el abuso, el acoso y la violencia, por ejemplo, mediante el establecimiento de mecanismos de quejas. Ahí, por ejemplo, en Argentina tienen algunos tribunales que se ocupan específicamente de las cuestiones del trabajo doméstico, reconociendo pues las particularidades de este sector. También programas de reubicación y readaptación para estos trabajadores, alojamiento temporal, atención a la salud, y estos son elementos particularmente relevantes cuando se trata de trabajadoras que viven y residen ahí donde también trabajan, en el lugar donde trabajan. Hay una disposición específica sobre los términos y las condiciones del empleo que mira a garantizar una mejor protección
a los y las trabajadoras mediante el conocimiento de sus propios derechos y la formalización de la relación de empleo redunda, digamos, en este sentido, en beneficio de tanto los trabajadores como los empleadores. Y de todas formas, el artículo 7 del convenio establece que las trabajadoras deben estar informadas de sus términos y de condiciones de empleo de manera apropiada, fácil de entender y también susceptible de comprobación y por tanto a través de un contrato escrito de preferencia. Es importante también reconocer que en este sector el nivel de formación de las personas que desempeñan su trabajo es relativamente bajo. Entonces es importante asegurarse que los términos y las condiciones de empleo estén clara y que sean también las personas informadas de manera apropiada y fácil de entender. Otro elemento muy importante es el tiempo de trabajo, que es un aspecto clave del trabajo decente para cualquier ocupación y en particular para las personas trabajadoras del hogar, porque a menudo trabajan horas excesivas y no son remuneradas, especialmente para las trabajadoras que residen en el lugar donde trabajan. Entonces, el convenio nos dice y obliga a los Estados miembros que lo hayan ratificado a tener en cuenta estas características específicas y a garantizar un tratamiento igualitario con los otros trabajadores en lo que respecta el número de las horas normales, la compensación de las horas extraordinarias, también el descanso de al menos 24 horas por semana y también el descanso diario, así como las vacaciones anuales y que sean remuneradas. Y pues justamente hablando de remuneración y las modalidades de pago, también aquí hay dos disposiciones específicas del convenio 189 que se refieren a que, bueno, reconocen el hecho de que mencionamos también antes, del hecho de que estas profesiones son normalmente infravaloradas y de las peor pagadas, que también debería, digamos, ampliarse la cobertura al salario mínimo, ahí donde existan sistemas de fijación de salarios mínimos y en los cuales normalmente, lamentablemente, este tipo de sector está excluido. Y también abordar el tema de la discriminación salarial basada en el sexo, que está cubierto por otro convenio de la OIT fundamental, justamente en la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Y también hay algunas disposiciones específicas sobre los medios y las modalidades del pago que se tienen que hacer directamente al trabajador, a intervalos regulares. Si se hacen en efectivo, pues que haya límite en relación con el pago en especie. Se pueden hacer también por transferencia bancaria, por cheque o giro postal u otros medios que estén previstos por la ley y que por supuesto cuenten con el consentimiento de la trabajadora. Y finalmente es que no se deben realizar deducciones a la remuneración del trabajador en razón, por ejemplo, de los honorarios que están cobrados por las empresas privadas de empleo. Y esto es también otro punto que vamos a ver un poco más detalladamente. Otro elemento muy importante para este sector es la seguridad y la salud en el trabajo, y esto es un elemento además que ha sido puesto de manifiesto aún más durante la pandemia.
Y el convenio nos dice que se deben de tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, que sean específicas para este tipo de trabajo, y se pueden tomar de manera progresiva, siempre en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Y ahí, de nuevo, la recomendación nos ofrece algunas orientaciones cuanto a la necesidad de reducir los riesgos, la inspección del trabajo, la recopilación y la publicación de datos, el asesoramiento y, por supuesto, la formación y las orientaciones. Otro elemento muy importante es la seguridad social. El convenio reconoce que se debe ampliar la cobertura de la seguridad social, incluyendo las prestaciones por maternidad, y esto con mayor razón en consideración del alto porcentaje de mujeres que trabajan en este sector. Las condiciones no deben ser, digamos, menos favorables de la que gozan los otros, todos los trabajadores, digamos, de manera general. También las medidas se pueden de nuevo tomar de manera progresiva, y ahí de nuevo la recomendación nos indica que, por ejemplo, se pueden tomar medidas especiales para asegurar la cobertura de aquellas trabajadoras que trabajan para múltiples empleadores, lo cual podría eventualmente conllevar una complicación en las prestaciones de protección social. También la consideración de los pagos en especies para el cálculo de las cotizaciones, que sabemos pues que esto es algo que es bastante frecuente en este sector. También otro tema muy importante es que casi 1 de 5 trabajadores del hogar es un trabajador migrante internacional. Y esto es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, el convenio reconoce esta situación y, digamos, por ejemplo, establece la protección contra el cobro de honorarios por parte de las agencias privadas del empleo, el hecho de que las trabajadoras del hogar migrantes internacionales deben recibir una oferta de empleo escrita o un contrato de trabajo antes de viajar al país en el cual serán empleadas. Y también se tienen que especificar las condiciones de repatriación, y nuevamente es importante pues recordar la cuestión del idioma y de las comunicaciones que deben ser claras y adecuadas para los y las trabajadoras en este sector. Y es importante también hacer un énfasis en la cooperación entre los miembros de la OIT en el caso de pues, cooperación internacional, en el caso de justamente de trabajadores migrantes del hogar. Ahora, también una situación muy específica a este sector es la de los trabajadores del hogar que residen pues, en el hogar en el cual trabajan. Entonces, es importante que se respeten condiciones de vida decentes y que respeten la privacidad del trabajador. También que haya libertad para llegar a un acuerdo sobre la exigencia de residir en el hogar, y que no haya la obligación de permanecer en el hogar durante los descansos diarios o semanales o durante las vacaciones anuales. Es fundamental también en particular en los casos de los trabajadores migrantes, pero en todos los casos, que a las trabajadoras del hogar se reconozca el derecho de conservar sus documentos personales, en particular los documentos de identidad, y que tengan acceso a la asistencia de un tercero y la protección efectiva en el caso de que haya un litigio o un alegado abuso por parte del empleador.
Mencioné antes la cuestión de las agencias de empleo privada y que desempeñan un papel importante en este sector como empleadores y también como a menudo como intermediarios. Entonces es importante la protección contra las prácticas que pueden ser abusivas y en particular es necesario pues que se determinen las condiciones que rigen las operaciones de estas agencias a nivel nacional, cuáles son las responsabilidades de las agencias y de los hogares en los cuales las trabajadoras desempeñan sus labores, el mecanismo de presentación de quejas, las penalizaciones, incluyendo pues la prohibición de ejercicio de las agencias infractoras y también de nuevo la colaboración entre los miembros de la OIT en el caso de que haya una pues, migración laboral en este tema. Y por supuesto es muy importante favorecer el diálogo social y la promoción de las buenas prácticas. Otro punto muy importante es el acceso a la justicia. Las personas trabajadoras deben gozar de acceso a la justicia en condiciones no menos favorables que las en que están las demás trabajadoras. Mencionaba antes el caso de Argentina, en el cual se han establecido algunos tribunales específicos que garantizan el acceso efectivo de las trabajadoras del hogar a los juzgados, a los tribunales, pues a los mecanismos, digamos, de resolución de conflicto. También es importante destacar el rol de la inspección del trabajo, que está también cubierto por el convenio, y claramente hay unas características especiales del trabajo doméstico, entonces hay una necesidad ahí de hacer un equilibrio, ¿no?, entre el derecho de acceder al domicilio con también los intereses relativos a la privacidad del hogar. En cuanto a los medios de aplicación, pues el convenio dispone que todas sus disposiciones, que son obligaciones para los Estados miembros, se puedan realizar a través de leyes o reglamentos, convenios colectivos, laudos arbitrales, convenios bilaterales o multilaterales, por ejemplo, en el caso de la cooperación entre diferentes miembros de la OIT. Vuelvo a reiterar la importancia de la consulta con los interlocutores sociales, incluyendo pues las organizaciones de trabajadoras del hogar y de sus empleadores ahí donde ellas existan. Finalmente, quisiera concluir con estas dos últimas láminas sobre el impacto de la pandemia del COVID en el sector y recordar que según un estudio de la OIT en junio de 2020, el 72.3% de las trabajadoras remuneradas del hogar se había visto afectada de forma significativa por la pandemia. La mayoría de estas personas se encontraban en la economía informal y que, digamos, el impacto de la pandemia se ha visto, por ejemplo, en la reducción de las horas de trabajo. Muchas trabajadoras han perdido su empleo debido al miedo o las restricciones de la movilidad asociada a las medidas de confinamiento que se habían adoptado. También otras personas han visto sus jornadas laborales pues extenderse en horas extraordinarias que no han sido compensadas. Algunos trabajadores han sido expulsados de los hogares en los cuales trabajaban y dejados sin medios de subsistencia, en particular en el caso de trabajadores inmigrantes, tampoco con los medios para regresar a sus países. Y también ha habido casos de trabajadores que se han encontrado encerrados de manera involuntaria durante meses en los hogares en los cuales trabajaban. Entonces,
la situación ha sido esta durante la pandemia, pero quisiera pues terminar con algunas también oportunidades que han surgido durante esta situación de dificultad y en particular el hecho de que algunos países han adoptado medidas para contener las pérdidas de empleo y de ingresos para estos trabajadores y algunos países, como por ejemplo España o Italia, han ampliado por primera vez la cobertura de la seguridad social a estos trabajadores. También se han reforzado algunos espacios de diálogo entre actores sociales e instituciones, y esto ha sido, por ejemplo, el caso del Ecuador, en el cual se ha creado una mesa interinstitucional de apoyo a los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Y también, finalmente, hay, digamos, en algunos países se han también, como Argentina, Brasil y Chile, se han creado algunos fondos de apoyo económico a las trabajadoras del hogar, distribución de alimentos, bienes de primera necesidad, también equipos de protección individual. Y eso ha sido otra buena práctica junto, y ahí voy concluyendo, con algunas campañas gubernamentales de difusión y de sensibilización sobre las garantías de los derechos de las trabajadoras del hogar frente al COVID, y esto ha sido, por ejemplo, el caso de México. Entonces yo ahí pues terminaría diciendo que efectivamente la pandemia ha sido un reto para todos, también y especialmente para este sector, pero que en este marco también han surgido oportunidades que podrían ser interesantes para otros países en el contexto de la crisis. Entonces termino mi intervención pues agradeciéndole mucho por la atención y pues quedando atenta por si hubiera algunas preguntas o comentarios al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, María Laura, por tus brillantes aportes y siempre acotados con relación a esta temática tan importante. No tenemos preguntas. Agradezco por tu participación. Te invitamos a que, si es posible, nos acompañes unos momentos más. Vamos a dar el pase ahora a la doctora Ana Cuscano, que ya la vemos acá conectada. Ella tendrá a su cargo la segunda exposición denominada Marco normativo y de políticas públicas con relación a los trabajadores del hogar y las trabajadoras del hogar. La señora Ana Gisela Cuscano Uchuya es representante de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ella es abogada por la Universidad San Martín de Porres de Lima, con maestría en Derecho Empresarial y estudios especializados en Derechos Fundamentales e Igualdad de Género y Gestión Pública. Cuenta con más de 13 años de labores en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y con más de 12 años en la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Se desempeña como especialista en no discriminación e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Adelante, por favor. Tiene la palabra señora Cuscano. Adelante. Doctora Cuscano, ¿me escucha? Parece que hay un problema con la... Marlene acaba de salir de la sala. Sí, acá tengo una imagen, Luis, que dice que su micrófono y su altavoz no funcionan. Compruebe su conexión. Probablemente por eso ella ha salido y volverá a ingresar a Zoom, ¿no? En todo caso, nosotros vamos a
a seguir, a darle tiempo a la doctora Cuscano para que se conecte. Entre tanto, queremos informarles a nuestros espectadores que no es necesario que se registren porque el propio chat los registra de manera automática. Asimismo, que estén atentos y atentas a las exposiciones. Bueno, ya terminó la doctora María Laura, pero tenemos a la doctora Cuscano dentro de unos momentos para que puedan ustedes hacer sus correspondientes preguntas. Luis. Sí, Marlene, te escucho. Sí. Me dice la doctora Cuscano que tiene inconvenientes para ingresar. ¿A qué se deberá? Dice, no puedo hablar o escuchar nada. ¿Qué podemos hacer? Pero dile que se vuelva a conectar en todo caso y tratar una vez más. Le he dicho que se vuelva a conectar, pero aún no, parece que no me responde. Es algo de su internet. A ver, está volviendo ella otra vez a hacer el intento de conectarse. Presentación, pero vamos a volver a mencionar que usted va a participar en esta exposición relacionada a los trabajadores y trabajadoras del hogar, específicamente el marco normativo. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy amable, muchas gracias a todos y todas que nos acompañan esta tarde-noche. Y vamos justamente a conversar sobre un tema muy importante, agradeciendo también la oportunidad que nos dan para que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pueda hoy día conversar, dialogar acerca sobre los avances que hemos tenido como Estado en cuanto a la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, ¿no? Para ello tenemos como marco de ley una nueva ley, la 31047, que a la vez también recoge un reglamento muy importante. Pero vamos a ir por partes. Vamos primero a abordar de forma muy directa, muy didáctica, los antecedentes, también la situación de las personas trabajadoras del hogar. Luego vamos a enmarcar esta parte normativa que les acabo de comentar y terminamos hablando de la implementación de acciones propias para el cumplimiento tanto de la ley como del reglamento y de las políticas que venimos trabajando como Estado en conjunto, en un diálogo articulado con otros sectores del Estado involucrados en la materia y también sobre todo con el apoyo de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del hogar, que en esta exposición nosotros vamos a dar a conocer. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Para ello siempre queremos poner en mesa. Queremos poner en mesa la ruta que pudimos tener para poder hoy día hablar de una nueva ley, ¿no? De un nuevo reglamento. Entonces, como todos ustedes conocen, existía una ley anterior, la 27986, que también contaba con un decreto supremo, ¿no? Que reglamentaba esta ley. Esta normativa ya ha sido derogada. Esta normativa nos abordaba el tema de trabajadoras del hogar en un reconocimiento de derechos laborales, pero acá hago énfasis, reducidos. Siempre hablábamos del recorte de derechos laborales que enmarcaba esta ley a los y las trabajadoras del hogar en nuestro país. Es decir, siempre hablábamos de derechos laborales recortados a la mitad en la mayoría de casos
y el cual dentro del convenio 189 de estándares internacionales, así como de estándares nacionales, el Estado no podía permitir esta discriminación en cuanto a este público objetivo de trabajadores, ¿no? Entonces, por un tema de justicia, por un tema de enmarcarse en nuevas normativas, empezamos una ruta para llegar justamente a lo que hoy tenemos, la ley 31047. En ese proceso, justo en tiempos de pandemia, se logra hacer el primer avance de incorporar justamente reivindicaciones de un régimen laboral. Estamos hablando de la edad mínima para el trabajo del hogar, de un contrato de trabajo por escrito, muy importante y fundamental, que luego lo vamos a conversar. Y esto se da con un decreto legislativo 1499 en el año 2020 en plena pandemia, ¿no? Es decir, se intentó modificar la ley 27986 en algunos artículos prioritarios, para luego, ya hablando en la actualidad, derogar la ley anterior mediante esta nueva ley, la 31047. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque atiende justamente las particularidades y equipara, esa es la palabra, equilibra, equipara los derechos del régimen laboral o general de cualquier otro trabajador a las trabajadoras del hogar. Es decir, estamos hablando de que deben ganar una remuneración mínima vital, debe contar con todos los beneficios conforme a un régimen general, es decir, vacaciones, CTS, gratificaciones, entre otros derechos laborales. Siguiente, por favor. Siguiente. Para ello, y con esta introducción que hemos querido dar, para nosotros, y que ustedes lo puedan entender mejor, es mucho mejor mostrarlo y ilustrarlo a través de justamente gráficos, ¿no? Y acá ustedes se pueden dar cuenta de un gráfico muy importante e interesante, que es justamente las condiciones de informalidad en las cuales este público objetivo viene atravesando, ¿no? Ustedes pueden ver, dentro de la formalidad se encuentra solamente el 11% de trabajadoras del hogar. Y en la informalidad, dentro del empleo informal, estamos hablando de un 89%. Es por ello que como Estado teníamos que dar soluciones a esta desigualdad, ¿no? E introducir en la formalidad laboral a las trabajadoras del hogar. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá también otro gráfico bien concreto y habla sobre los ingresos mensuales del 2016 al 2020, es decir, prepandemia, porque digamos, vamos a hacer un paréntesis en la etapa pandemia, que justamente fue una etapa totalmente complicada para las trabajadoras del hogar, porque en su gran mayoría o fueron despedidas o tuvieron que pasar las condiciones más complicadas de trabajo, ¿no? Es decir, estar sometidas muchas veces a meses completos de pandemia, de no ver a familia, entre otras situaciones muy, pero muy difíciles que tuvieron que sobrepasar. Pero bueno, antes de la pandemia, ustedes pueden ver aquí mediante colores cómo aproximadamente podía ganar una trabajadora del hogar, ¿no? De 2 a 3 remuneraciones mínimas vitales, muchas de ellas de 1 a 2 remuneraciones mínimas vitales y un poco, muy corto número de trabajadoras que podían ganar más de 3 remuneraciones mínimas vitales. Estas cifras, obvio, han sido extraídas del INEI, de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza. Siguiente, por favor.
Siguiente. Entonces, como ya habíamos dicho, nosotros teníamos como Estado que adecuarnos a lo que el convenio 189 nos obligaba como país parte, ¿verdad? Entonces, el convenio 189 a nosotros nos marca un hito en la normativa internacional, nos da las pautas para poder llegar, una vez ratificado el Perú en este convenio, para poder adecuarnos dentro de la normativa a lo que decía y obligaba el convenio 189. Entonces, por ejemplo, el artículo 3 del convenio 189 nos dice, todo miembro debe adoptar medidas para asegurar la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de los y las trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, recordemos que en el Perú entra en vigor el convenio 189 el 26 de noviembre del 2019. Todo ello también enmarcado en un diálogo social, es decir, en la creación de mecanismos institucionales, herramientas institucionales de consultas con las organizaciones de trabajadoras del hogar en el proceso de reforma normativa. Entonces, nosotros, haciendo caso a ello, como Estado, justamente, todo este proceso de ley y reglamentación fue en consulta y en diálogo abierto con la participación de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un paréntesis en lo que la ley 31047 aborda en sus primeros capítulos, es decir, en los artículos 1, 2 y 3. Sobre todo, ¿quiénes son consideradas personas trabajadoras del hogar? ¿No? Entonces, la ley nos dice, las personas que realizan labores propias del desenvolvimiento de la vida de un hogar y conservación de una casa-habitación, siempre que no importe negocio o lucro económico directo para las personas para la persona empleadora o sus familiares. Dichas labores incluyen tareas domésticas, tales como la limpieza, la cocina, ayudante de cocina, el lavado, el planchado, asistencia, mantenimiento, cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad u otras personas dependientes del hogar, cuidado de mascotas domésticas, cuidado del hogar, entre otros. Acá también se hace referencia en los siguientes artículos cómo puede estar articulado este trabajo a tiempo completo, a medio tiempo, por horas, con residencia, es decir, a lo que nosotros mayormente conocemos como cama adentro, o sin residencia, es decir, las trabajadoras como cualquier otros que entran y salen del domicilio donde prestan servicios, ¿no? Y las condiciones y modalidades se acuerdan por escrito. Artículo 4. Siguiente, por favor. Y con esto último, sobre el contrato por escrito, es donde nosotros vamos a marcar una incidencia muy importante. Por primera vez, la ley 31047, una ley para trabajadoras del hogar, obliga a todo empleador a que debe firmar un contrato por escrito con la trabajadora del hogar. Ustedes recordarán que anteriormente todo contrato con la trabajadora del hogar se hacía de manera muy verbal, muy informal, y había muchos inconvenientes a la hora que la trabajadora del hogar quería interponer una denuncia, ya sea ante la vía administrativa, llámese SUNAFIL, la Superintendencia Laboral de Fiscalización Laboral, o mediante la vía judicial, porque justamente no tenía el medio probatorio más importante, que es justamente un contrato, que es como los que en la mayoría de casos todos los trabajadores de cualquier régimen podemos contar, ¿no? Con un contrato, una prueba que nos relaciona a un empleador. Ahora sí,
Ahora con esta ley se obliga a que el contrato debe ser por escrito y deba contar con la información mínima contenida en modelos referenciales que el Ministerio de Trabajo también cuenta, ¿no? Hay 3 modelos referenciales, llámese referencial y tengan esto en cuenta porque puede servir como una base, como un modelo a los cuales cada empleador con trabajadora, de acuerdo al consenso, al acuerdo, pueden mejorarlo, pueden cambiarlo, etcétera, ¿no? Ahora, otro punto muy importante que también esta nueva ley obliga, que si bien es cierto, ya deben contar con un contrato, también este contrato debe ser registrado. Es decir, a través de ello, obliga a que todo empleador contrate, firme un contrato y lo registre en los canales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para ello existe ahora una plataforma, un sistema de registro del contrato de trabajo donde todo empleador debe registrar dicho documento. Estamos hablando de contratos muy simples, de contratos bases, ¿no? La remuneración. Antes era acordada entre las partes, no había un mínimo para este monto. Ahora sí, ahora el contrato, de acuerdo a la nueva ley, no puede ser inferior a la remuneración mínima vital. Sobre las jornadas de 8 horas, acá también hay una diferenciación muy importante y por eso lo hemos querido poner y plasmarlo mediante este estatus, digamos, de trabajo del hogar. Y las jornadas antes eran de 8 horas, 48 horas. Bueno, ahora igual se mantiene de la misma manera porque corresponde a la norma de un régimen general del sector privado. Sobre las vacaciones. Antes las vacaciones eran de 15 días por año trabajado. Ahora, como la de cualquier otro trabajador, se equipara también al régimen general y ahora cuentan con 30 días de vacaciones por año trabajado. Con las gratificaciones ocurre algo parecido. Antes era equivalente al 50% de la remuneración mensual y ahora equivale como a cualquier otro trabajador del régimen general, equivale equipararlo a una remuneración mensual. Siguiente, por favor. Otro derecho importante es la compensación por tiempo de servicio. Ustedes acá también pueden ver una diferenciación, ¿no? Antes era equivalente a 15 días de remuneración por años de trabajo, ahora es equivalente a un 12º de la remuneración computable. Todo ello en un marco de equiparar a un régimen general como cualquier otro trabajador. Por eso siempre hemos hablado desde un principio de que esto era un tema de justicia y de equiparar derechos sobre todo, ¿no? Igual en las sobretasas, en los días feriados, ¿no? Como la de cualquier otro trabajador, en las horas extras. Antes esto no era reconocido, ahora es voluntario, conversado, consensuado con su empleador. La edad mínima, acá también es un punto muy, pero muy importante, porque antes no existía una edad mínima. Ahora sí existe la edad mínima para el trabajo del hogar, que es los 18 años. Este punto, y acá permítanme decirles que fue un punto muy, pero muy importante a la cual se logró consensuar en este diálogo participativo que se trabajó la ley y el reglamento, ya que ustedes entenderán que antes, y no me van a dejar mentir, muchos de ustedes sabrán la existencia de muchas niñas trabajadoras del hogar a partir de los 8, 9, 10 años. Esto se da con mayor énfasis en regiones, ¿no? O el conocido padrinazgo, madrinazgo, ¿no? Que acogían a una niña y por darle de comer, en algunas veces, ellas tenían que prestar trabajos del hogar, muchas veces sometidas a cuidado de niños, ¿no? Menores que ellos o de su edad.
o muchas veces pudiendo manejar herramientas peligrosas, nocivas para la salud de un niño, ¿no? Y muchas veces interfiriendo propiamente en el estudio del menor de edad. Y ustedes saben que la prioridad de todo niño, niña y adolescente en nuestro país es que éste pueda alcanzar el nivel educativo, porque es una prioridad para el Estado y eso lo enmarca también nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que este punto fue un gran avance dentro de todo la evolución de la norma y que ahora haya la provisión de menores de edad que trabajen en el hogar. Igualmente, sobre seguridad social, ¿no? La afiliación obligatoria y la seguridad social de pensiones, la afiliación obligatoria, que bueno, eso se venía dando desde la anterior ley. Siguiente, por favor. El descanso semanal igual, las 24 horas continuas, y los derechos colectivos antes no estaban reconocidos, sin embargo, con la nueva ley ahora sí se garantizan los derechos colectivos equiparados a un régimen general, ¿no? Entonces, todo ello, todo lo que les acabo de comentar, y vuelvo a incidir en lo mismo, es para estar conformes a los principios de legalidad, a los principios de igualdad y no discriminación para ningún trabajador en nuestro país. Siguiente, por favor. Ahora bien, el reglamento también fue otro tema muy importante en el que se abordó en este diálogo social tan mencionado en esta exposición, pero lo mencionamos porque tuvo digamos, una vital importancia, ¿no? Por primera vez en el Perú y en Latinoamérica, un reglamento de ley, políticas de acciones enmarcadas en trabajadoras del hogar, se trabajaba en un diálogo de social altamente participativo con las propias organizaciones de trabajadoras del hogar, con las propias trabajadoras del hogar a través de regiones, quienes pudimos escuchar de manera directa sus problemáticas, sus situaciones, sus vulnerabilidades, y pudo trabajarse de acuerdo a ello toda esta nueva normativa que hoy le venimos comentando, ¿no? Para ello hemos hecho una ruta, que lo vamos a decir de forma muy breve, una ruta que empezó netamente con procesos de sistematización, de formulación, de acuerdos. Hubo una prepublicación del reglamento para que también esto pudiera aperturar y escuchar comentarios también de la ciudadanía en general, de la sociedad civil. Se prepublicó el reglamento en diciembre del 2020. Hubo reuniones justamente para revisar el reglamento capítulo por capítulo. Todo esto acaba en un proceso de diálogo en el 2021, en febrero aproximadamente, y en abril del 2021 ya contábamos con la publicación del reglamento en Decreto Supremo 009-2021 Siguiente, por favor. Ahora bien, nos vamos a detener de forma muy, muy directa en las cosas más importantes que yo les he comentado y donde he hecho énfasis. Netamente, contrato de trabajo, ¿no? Entonces, este contrato de trabajo vital, medio probatorio vital para poder relacionar un empleador y una trabajadora, una relación laboral, se firma por duplicado y se registra en el aplicativo web Registro de Trabajo del Hogar, para el cual, como les comenté, se cuenta con modelos referenciales de contratos de trabajo, ¿no? ¿Qué es este aplicativo web que yo les he comentado? Algo innovador, es un registro que unifica justamente el proceso de registro del contrato de trabajo del hogar como el registro de trabajadores del hogar que era administrado por la SUNAT, ¿no? Y por el cual se podía, de cierta manera, contar con los derechos de seguridad social, entre otros, como la de cualquier otro trabajador. Es decir, se unifica todo ello en una sola plataforma, la cual es manejado articuladamente entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la SUNAT.
Siguiente, por favor. Ya les comenté, ¿no? Las gratificaciones legales ahora se dan 2 veces al año por fiestas patrias y por Navidad. Los descansos remunerados, también es lo que les comenté en las láminas anteriores, la compensación por tiempo de servicio, es decir, los CTS, las jornadas de trabajo, las facilidades en el ejercicio del derecho a la educación, es decir, los permisos para las matrículas, en concordancia con sus horarios de clases, las facilidades muchas veces para el uso de Internet, ¿no? Ahora que mayormente todo esto se presta en la virtualidad, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Y 2 temas también muy importantes directamente relacionados con todo esto que hemos hablado, que también se menciona en estas nuevas normativas, la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Es decir, sabemos muy de cerca la situación muy particular que se daba en relación trabajadoras del hogar con el hostigamiento sexual laboral, y que no puede ser abordado como en cualquier otra empresa o centro de trabajo o institución pública, ¿no? Que tiene todo un canal de atención, el cual tenemos también una ley de hostigamiento sexual que nos da las pautas de cómo interponer una denuncia y todo ello. En cambio, ustedes entenderán lo difícil que es en un centro laboral donde es un domicilio, y donde muchas veces está relacionado el tema del hostigamiento sexual a trabajadoras del hogar, cómo poder manejarlo, ¿no? Entonces, dentro del reglamento se dan las pautas necesarias, también se obliga a que se tengan las trabajadoras del hogar una capacitación al inicio de la relación laboral para saber justamente de estos derechos que le asiste si es que pasan por estas situaciones tan complicadas de hostigamiento sexual, ¿no? En el otro caso, del otro tema también importante, que es otro derecho fundamental abordado también en estas normativas, son las relaciones colectivas. Es decir, era muy importante promover el fortalecimiento de las organizaciones sindicalizadas de trabajadoras del hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que justamente todo este espacio de diálogo se dio en organizaciones que estaban totalmente comprometidas y sabían muy de cerca las problemáticas que pasan este colectivo, ¿no? Entonces, si se fortalece, si se capacita a estas organizaciones sindicales, va a haber cada vez más trabajadoras sindicalizadas que van a conocer sus derechos y en todo caso van a tener un apoyo, ¿no? Una asistencia en esta organización, cualquiera que fuera, y hay muchas en nuestro país, ¿no? Entonces, eso también se abordó y es algo en el cual nosotros hacemos incidencia sabiendo que es un tema prioritario. Siguiente, por favor. También dentro del reglamento existen algunas modificaciones normativas que se dieron y es una de ellas aborda el tema de las problemáticas de agencias de empleo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se da prohibiciones muy concretas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la prohibición de retener documentos u otros objetos de valor, ¿no? Sobre ellos se recibieron infinitas denuncias. Ustedes seguramente en alguna oportunidad han escuchado, pero sí, las agencias de empleo, digamos, en algunas oportunidades se recibieron denuncias a través de SUNAFIL que retenían documentos, retenían otros objetos de valor, retenían el propio DNI, entre otras cosas, ¿no? Y también limitaban algunos derechos fundamentales, por ejemplo, como la información y otras cosas. Sí, y lo otro también importante es que justamente se tuvo que modificar el reglamento de inspecciones, el decreto supremo 019, 2006 ¿no? El cual faculta a la inspección laboral a incluir justamente estas modificaciones normativas, ¿no? Entonces,
ajustando infracciones leves, por ejemplo, cuando hablamos de incumplimiento de documentos laborales, es decir, boletas, liquidación de CTS, ¿no? Es una infracción leve. Cuando hablamos de no depositar CTS, de no garantizar condiciones de alimentación, de alojamiento, de no abonar las remuneraciones, entre otros, estamos hablando de una infracción grave. Y hablamos de infracciones muy graves para la fiscalización laboral cuando no otorgan facilidades laborales a las trabajadoras, por ejemplo, con familiares directos. En este caso, por el contagio del COVID, ¿no? Algo que en los últimos tiempos, en plena pandemia, era algo importante, ¿no? Así como también retener documentos de identidad, objetos de valor de las agencias de empleo. Eso era una infracción muy grave. Es una infracción muy grave. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Todo esto que les he comentado tiene herramientas para poder articularlas, ¿no? Una de ellas es que nosotros contamos con un grupo de trabajo multisectorial denominada Mesa de Trabajo para promover el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Esta ha sido creada mediante resolución ministerial el año pasado, en el año, con resolución ministerial 208-2021-TR, que fue instalada el 12 de noviembre del 2021. ¿Por qué hacemos incidencia? Porque este es un espacio de diálogo genial, diríamos nosotros, para trabajar, analizar, evaluar y accionar políticas y problemáticas de trabajadoras y trabajadores del hogar. Esta mesa está dirigida justamente a abordar en cada sesión todas las problemáticas que vienen atravesando las trabajadoras del hogar. Forman parte el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, forman parte la SUNAFIL por el tema de fiscalización, la SUNAT por el tema justamente del registro, tiene de la otra parte las dos federaciones de trabajadoras del hogar y sus sindicatos de trabajadoras del hogar totalmente organizadas, y también las organizaciones de la sociedad civil como invitadas, que también hay muchas, ¿no? Y que hacen una labor importantísima en el tema de la capacitación, de la difusión, de la información y de justamente la promoción de los derechos laborales. Otro tema muy importante que ya lo hemos manifestado es la creación de este aplicativo web del registro. Si bien es cierto, fue ya puesta en funcionamiento desde octubre del 2021, podríamos decir que aún nos encontramos en la etapa piloto, ¿no? En este primer periodo piloto, primer año, dentro del primer año, donde venimos piloteando el traslado de toda la información registrada de la SUNAT en estos últimos 10 o 12 años con este nuevo registro del Ministerio de Trabajo. Esto es un sistema muy grande, es una plataforma muy enorme y por ello también requiere aún todavía un proceso, ¿no? De intervención, de compenetración, podríamos decirlo, y nos encontramos en todo este proceso. Asimismo, igual venimos trabajando en esta mesa de trabajo pautas, medidas, herramientas para el mejor cumplimiento de la norma. Podríamos mencionar algunos, ¿no? Estamos trabajando una guía con las medidas mínimas de seguridad y salud en el trabajo del hogar. Venimos trabajando una guía para la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, pero concretamente hacia las personas trabajadoras del hogar. Se cuenta ya con un protocolo para la fiscalización de obligaciones del trabajo del hogar acoplado a esta nueva ley y a este nuevo reglamento para la mejor fiscalización del mismo, de estos derechos laborales. Venimos también haciendo acciones de capacitación, de sensibilización, recibiendo propuestas, iniciativas
de nuevas políticas, de otros sectores involucrados en la materia y que esta mesa es el espacio de diálogo tripartito único para poder justamente abordarlos. Siguiente, por favor. Sí, no tenía duda, con eso acababa. Solamente terminar mencionando de que el Perú ahorita, en cuanto a derechos de las y los trabajadores del hogar, lidera en América Latina los avances en cuanto a las normativas y políticas, ¿no? Si bien es cierto, eso es muy bueno, eso es algo que los otros países nos toman como modelo, nos queda aún muchísimo por trabajar. Estamos completamente seguros de que, es más, la implementación y la ejecución de todo esto que nos propone la ley y su reglamento y las nuevas políticas es un trabajo de hormiga articulado con todos los sectores que forman parte, con todas las organizaciones de trabajadoras del hogar y con todas las organizaciones de la sociedad civil y con todos los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué decimos que es un trabajo articulado? Porque todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Desde esta capacitación que venimos brindando y que podemos llegar a mucha gente para que conozca justamente sobre ello, a la vez ustedes pueden hacer rebote de esta promoción, de este fortalecimiento, ¿no? de información que se requiere, porque muchas veces las trabajadoras del hogar desconocen cuáles son sus derechos. Muchísimas veces ellas desconocen lo que hoy día acabamos de comentar, ¿no? Y para ello, muy aparte de la difusión que como Estado se haga, es muy importante que todos los ciudadanos tomemos cuenta sobre ello y saber que las trabajadoras del hogar hacen una labor incomparable, hacen una labor muy productiva en temas de Estado. A las trabajadoras del hogar le brindamos lo más importante, que es nuestra familia, muchas veces nuestros hijos, ¿no? Muchas veces son parte de nuestra familia, nos permiten a nosotros poder realizar otras labores. Entonces, eso definitivamente tiene que ser agradecido por parte de la ciudadanía. Tiene que ser transparentado en temas de no discriminarlas, en temas de y darles la igualdad de derechos como se merecen, ¿no? Era algo que el Estado les debía, porque esa es la palabra, el Estado les debía y que con toda justicia ellas han alcanzado a obtener. Muchísimas gracias por estos minutos, muy amables. Muchísimas gracias, doctora Cuscano. Pese a las dificultades técnicas, finalmente tuvimos el gusto de tenerla y de poder escuchar todos los aportes brindados con relación al tema de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Cabe destacar que de mucha importancia, sobre todo, esta mesa de trabajo que realmente es el desafío, como dice el título de nuestra conferencia, ¿no? Avances y desafíos. Si bien es cierto, nuestro país está encabezando algunos avances en la región, aún nos falta un trabajo efectivo que hacer. Entonces, en este caso, la mesa de trabajo es el asidero para el cumplimiento de los avances para este grupo laboral, que es parte, digamos, importante en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias. No observamos preguntas. Bien, muchas gracias, doctora Cuscano. La invitamos a seguir escuchándonos, por favor, porque ahora vamos a pasar a los comentarios finales, ¿no? Reiteramos el agradecimiento a las expositoras por sus valiosos aportes, ¿no? Que han sido de interés del público espectador. Invitamos ahora a nuestra amiga, la señora Liliana Salomé Resurrección. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos brindará los comentarios finales de esta conferencia. La señora Salomé es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Constitucional también por la misma Casa de Estudios,
y también tiene estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado estudios de especialización en Derechos Humanos y Mujeres en la Universidad de Chile y en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos en la Universidad de Pisa, Italia. Ella también es consultora en diversas entidades del Estado vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Gracias por su participación. Adelante, por favor, señora Salomé. Muchas gracias, muy buenas noches. Inicio mi intervención agradeciendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por este ciclo de conferencias, en especial a través de Marlene y de Luis, del Ministerio de Justicia, con quienes he compartido, tenido la suerte de compartir un tiempo profesionalmente, así que estoy muy contenta de estar esta noche aquí con ustedes. Agradezco también a María Laura una excelente participación, así como la Ana Cuscano. Ha sido un privilegio poder escucharlas. Y pues les digo a todas las personas que se han conectado que pues, hacer un balance en estas circunstancias es realmente un privilegio. Ha sido muy interesante ver cómo ha avanzado en nuestro país el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Y entonces pensaba en cómo plantear estos comentarios finales, qué contexto darle para poder recoger la riqueza de las dos intervenciones que me antecedieron. Y pensando un poco en el contexto y en que se dice que la historia de los derechos humanos es una historia de lucha contra la discriminación, creo que el hilo conductor de esos comentarios finales pueden ser los procesos de los derechos humanos. Entonces, para poder optimizar el tiempo que me han concedido tan amablemente, para hacer esa fase final de este ciclo de conferencias, voy a presentar unas diapositivas que he ido pues, recogiendo, recapitulando a medida que escuchaba las intervenciones que me han antecedido, las dos conferencias anteriores. Entonces, como saben, hemos procurado trabajar acerca de los avances y desafíos y les proponía hacer este recuento final teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta los procesos o líneas de comprensión de los derechos humanos. Entonces, como fuente aquí a Gregorio Peces Barba y Norberto Bobbio, que nos dicen lo siguiente. Hubo un momento en la historia en la cual los derechos se plantean en textos positivos. Pensemos quizá en un año que nos suena familiar, es un año que evocamos en los cursos de historia, cuando pensamos en la Revolución Francesa, 1789. Los derechos empiezan a plasmarse en instrumentos, y hablamos de una positivación de esos derechos. Pero estaban acotados a muy pocas personas. De hecho, las mujeres estaban fuera del escenario como ciudadanas, no eran consideradas ciudadanas. Este era un momento compatible con la esclavitud, de manera que todavía había personas a las que se les negaban los derechos de manera rotunda. Realmente, la ciudadanía en ese momento era una noción sumamente acotada. Precisamente por eso, este proceso de positivación, si bien comenzó en aquel momento, digamos siglo XVIII, es un proceso que continúa hasta el día de hoy, pero ha sido enriquecido por otros procesos. Tenemos aquí, por ejemplo, como segundo momento importante, el proceso de generalización. Si el rechazo que suscitó el que la noción de ciudadanía fuera tan acotada, pues había que dar una respuesta a esa crítica. Y entonces los derechos empiezan a abrirse a todas las personas. Y el proceso de generalización está muy relacionado con el reconocimiento de los derechos laborales. Derechos para todas las personas y no únicamente para quienes tenían propiedades, para personas que podían ser caracterizadas como pudientes, no. Derechos para todas las personas. Un proceso de generalización, como les digo, muy vinculados a los derechos sociales, entre ellos el derecho al trabajo. Otro proceso que nos ayuda a comprender la historia de los derechos humanos es el proceso de internacionalización. Nos damos cuenta que los estados no siempre son los mejores guardianes de los derechos de las personas y que por eso la comunidad internacional tiene que asumir un compromiso en la defensa de las personas, un compromiso en la defensa de sus derechos. Y surge el proceso de internacionalización. Estamos aquí ya en el siglo XX. Y luego, uno de los procesos más recientes es el proceso de especificación. Nos damos cuenta que aun cuando hemos buscado que los derechos sean reconocidos para todas las personas, hay todavía determinados grupos que no ven garantizados sus derechos. Aun cuando hemos procurado reconocer derechos laborales a todas
a todos los y las trabajadoras en general, nos damos cuenta que aún hay sectores que no están viendo garantizados sus derechos. Y uno de ellos es precisamente el de los trabajadores y trabajadoras del hogar. Ese es el contexto que le doy a estos comentarios finales para poder revisar algunos elementos que aquí ya nos trae de vuelta al desarrollo de esta sesión. Darlene, al inicio de esta conferencia, nos recordaba una encuesta nacional de derechos humanos, una encuesta realizada en el año 2019, relativamente reciente, en la cual se preguntaba cuáles son los principales derechos de las personas trabajadoras del hogar que no se respetan. Según esta encuesta, el 61% manifestó que el derecho al trabajo y un salario digno. Y, en segundo lugar, también es un asunto que se ha trabajado esta noche de manera reiterada, el derecho a un trato digno y el derecho a no ser discriminado. Esto es realmente llamativo. ¿Cómo podemos decir que estamos en un estado de derecho si tenemos un grupo de trabajadoras y trabajadores del hogar cuyos derechos no se respetan? Es un problema además profundo. La informalidad sirve de telón de fondo no solamente a la ausencia de protección de los derechos de este sector laboral, sino en general en nuestro país. Pero hoy les invito a poner el foco, a poner énfasis en los derechos que ocupan a los trabajadores y trabajadoras del hogar. Y no es una decisión injustificada, al contrario. Aquí, solo como muestra de las injusticias profundas que ese sector ha enfrentado, una noticia publicada el año 2015, que es, como les digo, apenas una muestra de las profundas injusticias que ese sector ha enfrentado. Es una noticia publicada en El Comercio de un balneario, un club muy exclusivo, en el cual hay un baño de empleadas. El titular de la noticia es el que pueden ver en pantalla. Baño para empleadas, causa indignación. ¿Qué evoca una noticia como esta? Leída en conjunto con la encuesta que veíamos antes, en la cual se da cuenta que uno de los principales derechos que se afectan a los trabajadores y trabajadoras del hogar es el derecho a no sufrir discriminación. Pues, y aquí hago una pequeña pausa para traer a colación algunos aspectos de las dos intervenciones que me antecedieron, tanto la de María Laura como la de Ana Cuscano. Aun cuando la contribución que prestan esta labor a la ciudadanía es inconmensurable, es un trabajo valioso, las labores de cuidado no son debidamente reconocidas. Además, no es una labor en neutro. Las estadísticas evidencian que el trabajo del hogar remunerado en nuestro país tiene rostro de mujer. Más o menos el 95% de las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado en nuestro país son mujeres. Y además, si seguimos caracterizando a quienes se dedican a esta labor, muchas veces en situación de pobreza, muchas veces mujeres migrantes. Entonces, tenemos aquí un escenario en el cual concatenan, concurren, interseccionan diferentes factores de discriminación que podrían ayudarnos a explicar por qué hay situaciones de discriminación como las que presento aquí en esta noticia, que les digo, es solo una muestra de la discriminación que puede existir contra este grupo de trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente mujeres, ya les digo. Es una deuda pendiente en nuestra sociedad. Pero ¿es esta la única manifestación de injusticia o discriminación que se han identificado? Esta noche, en la voz de María Laura y de Ana, hemos podido conocer que incluso la regulación que existe para todas las personas que trabajan en nuestro país, aun cuando es general, aun cuando debiera alcanzarla, durante mucho tiempo no las ha beneficiado. Por eso, algunos elementos de política pública que existen y que han sido destacados esta noche guardan relación, por ejemplo, con la existencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Sé que ahora mismo está trabajando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en una política nacional de derechos humanos. Bueno, este instrumento, el que aún está vigente, el Plan Nacional de Derechos Humanos, tiene un conjunto de lineamientos estratégicos, 5 en total. El tercero tiene que ver con el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección.
Se reconocen actualmente 13 grupos de especial protección. Y se reconoce entre esos grupos de especial protección a las trabajadoras y trabajadores del hogar, comprendiendo que la discriminación que enfrentan en la sociedad sigue siendo preocupante y que puede ser caracterizada como una discriminación estructural e interseccional. Interseccional en la medida que podemos identificar que es un grupo laboral fundamentalmente integrado por mujeres, de escasos recursos, muchas veces migrantes, y que los enfoques con los que tenemos que trabajar entonces son diversos para poder atender la problemática y permitir que accedan a un trabajo decente, a un trabajo digno. Entonces, reconocido este elemento, ¿qué otros aspectos más han sido mencionados esta noche como clave para avanzar hacia una mejor protección? Este elemento ha sido mencionado a profundidad por María Laura. Se ha referido al convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que lo que busca es destacar algo que además ya deberíamos haber dado por sentado, que quienes realizan el trabajo doméstico están trabajando. Es una labor remunerada que merece gozar de todas las garantías de cualquier trabajo remunerado. Y sin embargo, no ha sido así por mucho tiempo. Según la OIT, uno de los trabajos con peor calidad de empleo en el mundo es precisamente este. ¿Por qué? Porque está caracterizado por, entre otros elementos, por bajas remuneraciones, escaso acceso a la seguridad social en salud y pensiones, extensas jornadas de trabajo y un alto incumplimiento de normas laborales. Frente a ello, la ratificación de este convenio, que se dio en el año 2018 y entró en vigor en el año 2019, sin duda fue una buena noticia. Un paso en la dirección correcta. Pero es importante señalar que la ratificación y el establecimiento de esos compromisos, como también han señalado las expositoras, solo se quedaría en algo declarativo si no establecemos medidas para que su cumplimiento sea efectivo. Este es un importante hito y quería destacar de las intervenciones anteriores. El convenio 189 de la OIT para generar un trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticos. Y también hay una recomendación, la recomendación 201, que se lee en conjunto con este instrumento de la OIT. Hemos hablado también, y en este texto se detuvo especialmente Ana Cuscano, de la ley 31047, que es la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. También aquí podemos identificar que ha habido una evolución. Antes de estar vigente esta norma, nos comentaba Ana Cuscano, estuvo vigente desde el año 2003 la ley 27986, que en su momento fue un avance importante que hay que reconocer, porque hasta el año 2003 no había una legislación que buscara garantizar de alguna manera los derechos de las trabajadoras del hogar. No existía una legislación. Y fue también el esfuerzo de los sindicatos el que dio lugar a esa primera norma con rango de ley que reconocía sus derechos. Pero aun cuando fue un avance importante, ya lo mencionaba Ana, era una norma que reconocía estos derechos a la mitad. Sí, el régimen de la actividad privada reconocía una remuneración completa para el periodo vacacional, 30 días, CTS, gratificación de julio y diciembre, sobretasa por trabajar en días feriados. En el caso de la ley anterior, la ley que precedió a esta que aparece en pantalla, la ley 27986 del año 2003, todo estaba a la mitad, el 50%. Y en cuanto a la remuneración mínima vital, no se garantizaba ese derecho. De manera que válidamente podía contratarse a una trabajadora del hogar por una remuneración menor a la que establece la legislación, la remuneración mínima vital. Esto cambió en el año 2020, que se publica la ley que aparece en pantalla, la ley 31047. Y nuevamente es un esfuerzo por no establecer discriminación, ya no solamente en un acto, como en ese momento mencionaba la noticia del comercio, restringir acceso a una playa, a un club, o de repente obligar a utilizar mandiles en espacios públicos, ahí donde no hay justificación alguna para que se utilice el delantal. No, ahora estamos hablando del propio Estado, estableciendo
legislaciones parciales para un trabajo que, insisto, es un trabajo que ha sido considerado como de los que peor calidad de empleo tiene en el mundo. Esa diferenciación ha sido superada con la Ley 31047. Y aun cuando seguramente podemos seguir discutiendo la normativa vigente y mejorándola, este nuevamente es un hito en la dirección correcta. El pendiente sigue siendo el mismo, que esto no quede en el papel, en una norma, sino que se convierta en realidad. Que esta norma se cumpla, porque uno de los mayores obstáculos para garantizar los derechos de este sector laboral es la alta informalidad que existe. Tenemos entonces aquí todavía un desafío pendiente. Habiendo señalado estos elementos que han formado parte de las exposiciones, quiero comentarles que mi aproximación a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar se dio hace 10 años, y justo pensaba en eso hoy al preparar estas conclusiones. En el año 2012, yo era comisionada en la Defensoría del Pueblo y se acercaron 2 sindicatos de trabajadoras del hogar. En aquel momento el Sintraol y también se acercó el Sintrahogar. El Sintraol de Lima y Sintrahogar de trabajadores del hogar. Recuerdo a Paulina Luza, recuerdo a Lady Mozombite, recuerdo a muchas otras trabajadoras del hogar que se habían sindicalizado y que llegaban a la Defensoría del Pueblo pidiendo que en el marco de sus funciones pueda contribuir a que se garantizaran mejor sus derechos. Fíjense que en el año 2012 no se había ratificado el convenio 189 de la OIT, y aun cuando había una ley de trabajadoras del hogar, no era esta que vemos en pantalla, sino estaba la legislación que reducía todos sus derechos a la mitad. Y recuerdo esto porque quiero en esta oportunidad también reconocer algo que ha sido destacado en las intervenciones anteriores, la importancia de los sindicatos. En ocasiones se trabaja en el sector público con la mejor intención, pero sin necesariamente dar el peso que tiene a la sociedad civil, a los sindicatos, a las organizaciones. Y entonces se pierde de vista este enfoque de derechos humanos, que requiere la participación activa de las personas a las que va a beneficiar una política pública. Por eso fue una gran lección la que recibimos en el año 2012. Trabajamos desde ese momento en la Defensoría de manera conjunta con los sindicatos. Se publicaron algunos estudios sobre los derechos de las trabajadoras del hogar. La Defensoría recomendó en el marco de sus competencias que se ratificara el convenio 189 de la OIT, que se derogara la ley 27986, que luego fue sustituida por la ley que ustedes ven ahora en pantalla, y otras recomendaciones vinculadas, por ejemplo, con la erradicación del trabajo infantil en esta materia, con el hostigamiento sexual, que también es una problemática grave. Recordamos que el trabajo forzoso, con lo grave que es una forma contemporánea de esclavitud, muchas veces pone en riesgo a uno de los sectores, que es precisamente de las trabajadoras del hogar. Ahora, al escuchar a Ana Cuscano, al escuchar también a María Laura, puede ver que hay una apertura mucho mayor a la labor de los sindicatos, que se trabaja de manera colaborativa. Así que en esta oportunidad, y ya para finalizar estas reflexiones conclusivas, deseo expresar ese reconocimiento a las mujeres valientes que lideraron esos sindicatos y los siguen liderando para poner en marcha el aparato estatal, para generar espacios de articulación como la Mesa de Trabajadores del Hogar, de la que nos comentaban hace un momento, de participar en la reglamentación, de hacer sugerencias, recomendaciones, y de esa manera ir construyendo todo este aparato normativo que, insisto, tiene como desafío principal el que se materialice. Va a ser clave entonces la labor de fiscalización que se puede hacer en el Estado, desde el Estado, para que todas estas normativas que representan un avance se cumplan. No puedo entonces concluir esta intervención sin agradecer el espacio que se me ha concedido y también a todas las personas que se han conectado para poder reflexionar en torno a los derechos de quienes realizan una labor fundamental en la sociedad, las labores de cuidado. Y esas labores muchas veces invisibilizadas,
muchas veces no reconocidas, merecen una especial atención. Así como la historia de los derechos humanos es una historia de lucha contra la discriminación, pues mi reconocimiento de los sindicatos, de todas las personas que de sociedad civil han trabajado desde hace años y que ahora pueden ver estos avances. Existen desafíos pendientes, pero estos avances, de los cuales esta sesión es una muestra. Que tengamos hoy un cierre de conferencias trabajando el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del hogar, qué nos falta, en qué hemos mejorado, qué lecciones aprendidas, es un paso en la dirección correcta. Muchas gracias por darme el espacio para poder presentar estas reflexiones finales. Muchísimas gracias a Liliana Salomé, a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por sus profundas y motivadoras reflexiones que aportan a esta temática. Tenemos pues un desafío pendiente, que la ley no quede en el papel y se convierta en realidad, con el apoyo de los sectores concernidos, de la ciudadanía en general, de los sindicatos y de las personas interesadas. De igual modo, vamos a agradecer también a las señoras María Laura Fino, que siempre nos acompaña, ella es representante de la OIT, la señora Ana Cuscano, que también nos estuvo acompañando del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Nuestro agradecimiento a los panelistas que nos han acompañado en estas 4 conferencias, representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la Defensoría del Pueblo y de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, así también representantes de UNICEF. Y para terminar, reiteramos nuestro especial agradecimiento a la Organización Internacional del Trabajo por la participación de sus brillantes especialistas que nos han acompañado y por el apoyo de su equipo técnico, ¿no? Con los soportes informáticos a través de esta plataforma Zoom, que sin ella no sería posible esta conferencia, ¿no? El equipo técnico, Pamela Ortega y Norma Luyo, que han estado también acompañándonos, permitiendo de este modo llegar a una cantidad importante de personas y público interesado a nivel nacional. Esperamos volverlos a convocar en nuestros próximos seminarios y conferencias. Muchas gracias, buenas noches con todas y todas. Le pido que puedan encender su cámara. A Luis Mesones, Luisito, te pido si es que es posible, que enciendas tu cámara, y también el agradecimiento a Luis Mesones, que es parte del equipo de Pronelis y que él siempre está, en este caso le ha tocado estar detrás de las cámaras con los controles apoyando en el Zoom. Muchísimas gracias. A ver, para la foto final. Sí, ok. A ver, ahí estamos. Muchísimas gracias. A ver, la última, por favor, porque acá pasa algo como siempre. Ya, ahora sí. La última. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias Buenas a noches. todos. Buenas noches.